Buenos días para todos. Como decía Gastón, el mundo está cambiando muy rápidamente y Gastón se estaba enfocando en qué es lo que tienen que tener las aplicaciones que necesitamos hacer hoy en día, qué tienen que tener esas aplicaciones para poder cubrir esos cambios. Y lo que yo les voy a hablar es de qué estamos haciendo nosotros, es decir, cómo queremos, cómo visualizamos la forma en que orquestar y combinar las diferentes herramientas de GeneXus y procesos para lograr hacer esas aplicaciones. Gastón entonces hablaba del qué, y la idea es la idea de esta parte de la presentación es hablar del cómo. En el cómo, en GeneXus tenemos dos o tres cosas fundamentales, dos o tres guías generales que generalmente utilizamos, y una muy fuerte es que nos enfocamos siempre en el tema del modelado. Nos gusta, es decir, GeneXus está definido como una herramienta básicamente de modelado, no de escribir cosas una atrás de la otra, sino de modelar la realidad de tal manera de generar a partir de esas cosas que modelamos. Entonces, en particular en el modelado, como decía Gastón también, siempre modelamos la base de datos, modelamos el funcionamiento, y también necesitamos modelar mucho, sobre todo recientemente, en lo que tiene que ver con diseño. En un extremo, en una época, hacíamos sistemas que eran para el usuario de nuestra propia compañía, y en el otro extremo, en el mundo de hoy, en general, nuestras aplicaciones son sobre todo para que la utilicen nuestros usuarios, e incluso en muchos casos el negocio está definido por la propia aplicación. Entonces, no es simplemente un tema de que si al usuario no le gusta, tengo un usuario descontento, sino que si al usuario no le gusta, no tengo usuario, no tengo negocio. Entonces, eso es un tema cada vez más relevante y por eso le estamos dando mucha importancia. Gastón mencionaba varias de las cosas que estamos trabajando en eso, de patterns, de base styles, etc. Yo quiero hacer hincapié en particular en una de las cosas que estamos haciendo en esto del modelado, que es, en particular me quiero detener en este objeto. Es un objeto nuevo que se llama Stencil, y si lo ven, es como un panel y agrupa unos ciertos controles. Es una forma de agrupar ciertos controles con ciertas propiedades, cierto layout, ciertos colores, ¿sí? Pero a diferencia de un panel, en estos objetos lo que estamos definiendo es solamente la parte visual y no la parte de datos. Los datos se van a instanciar porque yo después puedo, con este objeto, instanciarlo en un determinado panel. Puedo decir que voy a utilizar este stencil y asociarle cuáles son los datos con los que se va a manejar. ¿Ah? Entonces, si yo tengo que hacer, como en este caso, definir cómo quiero que se vea cada vez que en algún lugar de mi aplicación voy a mostrar un partido, esto es un ejemplo de la aplicación de la penca para el Mundial. Entonces, aquí está definido cómo es la forma en que se representa un determinado partido, el equipo A, el equipo B, el resultado pronosticado, el resultado obtenido, ese tipo de cosas. Entonces, esto está definido de forma desacoplada de los datos, y este mismo stencil lo puedo utilizar en diferentes paneles, incluso lo puedo utilizar en paneles que son para web, o lo puedo utilizar en paneles que son para SD, y en cada caso hago la instanciación luego de los datos, ¿sí? Lo importante es, está desacoplado de los datos, está desacoplada la preocupación. Quien se encarga de esto está preocupado en la parte de representación visual y no en la parte de lo otro. E incluso, al estar como un objeto separado, tenemos otro tipo de trazabilidad de qué es lo que se cambió, cuándo se cambió, etc. Y tenemos la forma de compartirlo hacia afuera compartiendo esta parte separada de la parte de los datos. ¿De acuerdo? Así que este creo que es un objeto que es de los muy importantes en los que estamos trabajando y que tiene que ver con el diseño. Ahora, hablando de diseño, justamente necesitamos lo que decíamos de cómo son los colores, cómo son los márgenes, si ponemos las cosas en vertical, si las ponemos en horizontal, más juntitas, más separadas. Todo ese tipo de cosas en las cuales en general a los ingenieros nos resulta bastante, somos bastante malos para eso. Entonces, una de las cosas sí, necesitamos meternos más en esto, necesitamos aprender más sobre esto, ¿sí? Preocuparnos más sobre esto. Y la otra es también, estaban
estábamos hablando de que vivimos en ecosistemas, la otra también es conectarnos con gente que sí sabe de esto, que son los diseñadores. Los diseñadores en general utilizan sus propias herramientas, ¿sí?, que son de este estilo. Puede ser Photoshop, puede ser InVision, pero esta es una que se utiliza muchísimo, que se llama Sketch, ¿sí? Y en esta es una herramienta hecha para diseñadores, en la cual los diseñadores están acostumbrados a trabajar con eso y tienen todas las facilidades que utilizan ellos para este tipo de cosas. Lo que estamos haciendo en GeneXus para esto es una manera de importar a una base de conocimientos un diseño hecho en Sketch. Pero importar no en el sentido de simplemente traer el archivo, sino importar en el sentido de convertirlo a qué se representa eso en GeneXus. Entonces, a partir de un diseño de Sketch que hace el diseñador, nosotros podemos obtener dentro de la cabe de conocimiento paneles, imágenes, stencils, colores, etcétera, ¿sí? Porque la alternativa era, yo recibía esto del diseñador y tenía que ponerme a mirar y decir, bueno, sí, acá utiliza el color azul, entonces tengo que hacer un cuadrado azul, etc. Con esto lo hacemos en forma directa. Bien, tenemos la parte esta de diseño. Estas son las dos cosas más fuertes. Hay charlas específicas de esto que están dando Juan Michelini y Mauro Ganciani sobre esto. Ahora, también hablaba Gastón de multi-experience. Estamos yendo en general de simple experiencia, de experiencia simple, experiencia múltiple, múltiples dispositivos. Esto también va por el lado de, nos afecta a nosotros, a GeneXus como herramienta de desarrollo, y por eso también estamos trabajando muy fuerte en esto que ya hemos mencionado en algún momento, que se conoce como GeneXus M. ¿Sí? GeneXus M es un IDE de GeneXus multiplataforma. Es decir, que se puede descargar, instalar y ejecutar muy rápidamente en una máquina Windows, como estamos acostumbrados, o en una Mac, o en una máquina Linux, ¿sí? Ahora, lo importante de esto, déjenme mostrarles, allí se ve una edición de la estructura y las reglas de una transacción. Lo importante de esto es que es un cliente, como les decía, por un lado multiplataforma, y por otro lado que es muy liviano, es decir, que es muy fácil, está hecho de tal manera que sea muy fácil simplemente bajar y ejecutar. ¿De acuerdo? Separa la edición, esta edición en este componente liviano está separado del backend, donde se hace el storage de la base de conocimiento y donde se hace el build. El build se ejecuta en una máquina separada, en un backend. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un cliente liviano y podemos tener toda la potencia en un server. Ese server, hoy lo que estamos haciendo es que el GeneXus Server, si ustedes tienen un GeneXus Server, puede actuar también como backend de este cliente liviano que es multiplataforma. Y por otro lado, esto nos trae que lo que estamos haciendo es un cambio de arquitectura que nos facilita mucho también crecer en la parte de servicios y de APIs a partir de ese backend para integraciones con otro tipo de plataformas, herramientas, tecnologías, etc. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos entonces facilidades para diseñar, las facilidades para el desarrollo que tenemos tradicionalmente con GeneXus. Tenemos incluso herramientas que nos permiten mejor poder hacerlo en forma múltiple experiencia, de tener múltiples plataformas, etc. Ahora, con eso lo que tenemos también es, además de ese modelado, tenemos un montón de conocimiento, que es otra de las grandes columnas de GeneXus. En GeneXus decimos que vibramos por modelar y que lo que modelamos es conocimiento. Lo que queremos no es modelar datos, sino modelar conocimiento. Trabajando con GeneXus generamos mucho conocimiento y es importantísimo que ese conocimiento no se esté haciendo una y otra vez y es fundamental que tengamos la manera de reutilizar conocimiento, de reaprovechar conocimiento y de compartir conocimiento.
Nosotros desde los inicios tenemos de hecho en GeneXus una tecnología conocida como Knowledge Manager, como forma de exportar conocimiento a otros, de exportar objetos, y también hemos hecho siempre muchas cosas que tienen que ver con la forma de compartir conocimiento, llámese el Marketplace como una forma de incorporar o de compartir controles, patrones, extensiones, el GeneXus Open, los GeneXus Server que tienen ejemplos, que tienen KBs compartidas, etcétera, etcétera. Pero creemos que tenemos que ir más allá, que este mundo de hoy requiere esto mismo, pero a otro nivel, a otro grado. Y en eso, en lo que estamos trabajando, es algo que conocemos como la matriz de conocimiento, la Knowledge Matrix de GeneXus. En esta Knowledge Matrix hay tres cosas importantes. Por supuesto, que sea fácil compartir cosas, que sea fácil descubrir y que sea fácil integrarlas. Vamos a ver un poquito cada una de esas cosas. ¿De qué tipo de conocimiento estamos hablando que podemos compartir, que podemos descubrir y que podemos integrar? En primer lugar, lo más simple, objetos, ¿no? Es decir, componentes. Lo de que tengo un procedimiento que calcula determinada, no sé, el procedimiento que calcula la liquidación de sueldos, lo puedo compartir fácilmente con otros. ¿De acuerdo? Ahora, además de la forma de compartirlo en forma explícita, empaquetada y demás, queremos también una forma de que eso sea integrado, que sea más natural, que sea más integrado en el flujo de trabajo. Entonces, además de que yo explícitamente pueda, como siempre, decir exporto este objeto y se lo envío a alguien, tener una manera de decir este objeto lo comparto en una matriz de conocimiento para que si alguien en algún momento lo necesita, lo pueda encontrar. O incluso podríamos llegar a que se comparta en forma declarativa, es decir, que yo pueda decir, en realidad todos los objetos que están en esta KB pueden ser interesantes para alguien y entonces yo los declaro como que están compartidos, o podría declarar que los objetos que están en las KBs que están en mi GeneXus Server también están compartidos, ¿de acuerdo? Y que de esa manera alguien luego los pudiera encontrar. El siguiente nivel tiene que ver con ya no componentes sueltos, sino componentes que están orquestados y que están diseñados para cubrir determinada función. ¿Sí? Eso podría ser, por ejemplo, el SDK de Mercado Libre, es un caso como eso, o yo podría tener un módulo que implementa facturación, es decir, cosas que están relacionadas entre sí, y es otro nivel de cosas que podemos querer compartir en esa matriz de conocimiento. ¿De acuerdo? Eso también nos puede ayudar en la manera en que hay relación entre los objetos a que en el descubrir también tengamos una forma más natural de descubrir, de hacer ese descubrimiento en una matriz de conocimiento. En lugar de que yo sepa que tengo que ir a determinado lugar a buscar por determinada cosa, podría tener cosas integradas en mi propio flujo y entonces que, por ejemplo, cuando estoy creando una transacción que le digo a la transacción, le pongo como nombre moneda, ya me podría estar sugiriendo que quizá me interesaría traerme también el dominio que tiene definidas las monedas, un procedimiento que calcula determinadas cosas relacionadas con monedas y cosas por el estilo. Es decir, el descubrimiento está integrado, no lo tengo que hacer yo explícitamente, sino que está integrado. El siguiente nivel, por supuesto, son KBs completas, ¿sí? Esto estamos también más acostumbrados, ¿ah? De hecho, tenemos les decía, los GeneXus Server que exponen KBs completas son un ejemplo de eso, o empresas que se dedican a vender KBs que están hechas y entonces venden eso, ¿sí? Pero también de vuelta en la parte del descubrimiento podemos tener cosas como que yo en el momento en que estoy creando, por ejemplo, un objeto de tipo moneda, me podría ofrecer crearla a partir de otra cierta transacción que se llama moneda, que está en cierta otra KB, y me podría, esas son cosas en las que estuvimos trabajando y que ya están disponibles, podría explorar esa transacción en su KB original y ver cómo se relaciona la transacción de moneda con otros procedimientos, atributos, dominios, etc. ¿De acuerdo? Y en todos esos casos, la otra cosa que queremos también facilitar mucho es lo que tiene que ver con la integración. ¿De acuerdo? Yo le decía de los stencils, en el momento en que yo voy a crear un stencil, también me puede estar, si hay stencils que están compartidos y que están en otra KB, yo los puedo estar viendo como disponibles directamente, y en el momento en que
lo selecciono, poder pedir que me lo integre a la KB. Y nuevamente, una integración mucho más fluida y mucho más natural. No es simplemente que, es decir, por debajo, yendo a lo que decía Gastón también de experiencia, de user interface que no se ve, ¿sí? Es decir, por debajo alguien se encargará, GeneXus se encargará de pedirle a quien tiene el stencil original que lo exporte, de que lo transmita, GeneXus lo importará y a partir de ese stencil creará objetos dentro de la KB, etc. Yo simplemente lo único que dije fue, quiero usar este stencil. Y el último nivel es ya a nivel de aplicaciones, que también es conocimiento, es decir, ya no una KB, sino que alguien podría estar exponiendo directamente una aplicación. Tengo una aplicación que funciona de tal o cual manera y si querés la podés instanciar una aplicación con tales o cuales características. Y eventualmente, a partir de ahí o no, decir, además podés tener la KB a partir de la cual fue creada y ese tipo de cosas. Así que este es una visión que tenemos, algo en lo que estuvimos trabajando muy fuerte y seguimos trabajando. Hay una charla de Gonzalo Arcos donde va a estar dando mucho más detalles sobre esto. Así que bueno, tenemos entonces, hablábamos de modelar, hablamos de conocer, pero todo esto que nosotros hacemos modelado, integramos conocimiento o compartimos conocimiento, pero todo esto es en definitiva para la parte más importante que es hacer aplicaciones. Es decir, la tercera pata es el tema de hacer. Para nosotros tradicionalmente hacer aplicaciones se refería a hacer el build, ¿sí? Diseño, modelo, hago el build. ¿Ah? Pero claro, el mundo ha cambiado y ya no es aquello de que uno desarrollaba durante 2 meses, 3 meses, luego construía algo, lo empaquetaba y liberaba. Hoy el mundo es continuo, necesitamos estar en un ciclo continuo de desarrollo y operaciones, porque estamos continuamente desarrollando, testeando, actualizando, etc. ¿Sí? Ese ciclo de integración continua o de deployment continuo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo desde GeneXus con esto? En primer lugar, integrarnos con herramientas de integración continua, ¿sí? Hace muchos años lo hicimos para una herramienta que se llama Cruise Control. Eso sigue funcionando. Cruise Control es una herramienta que sigue funcionando. De hecho, nosotros internamente la seguimos utilizando para muchas cosas. Nos consta que hay mucha gente, muchas empresas de la comunidad que también lo usan, pero es un producto que tiene hace muchos años que está, digamos, detenido su desarrollo. No tiene evolución de desarrollo, no hay nuevas versiones, no hay evolución sobre eso. ¿De acuerdo? Y hay muchos otros sistemas de integración continua. Uno de los más fuertes es este otro Jenkins, el mayordomo Jenkins, ¿sí? Hay muchísimos, pero este es uno de los más fuertes. Y también entonces lo que hicimos fue a Jenkins presentarle a GeneXus. ¿A qué me refiero con presentarle a GeneXus? Miren, el caso típico de estas herramientas lo que hacen es definir un proyecto en el cual uno le dice cuál es el repositorio de código, qué es lo que quiere hacer como build en el momento en que haya cambios en ese repositorio de código, bueno, y cuáles son las credenciales para conectarse con eso. Es decir, el caso canónico es chequear si hubo cambios y hacer un build, ¿sí? En estas herramientas, entonces, cuando uno desarrolla, define un proyecto, una de las cosas que le piden es cuál es el Source Code Management, es decir, cuál es el repositorio de código con el que utilizan. Y entonces, el plugin que hicimos para Jenkins permite que, así como Jenkins reconoce un repositorio Git o Subversion, aparece también la opción de GeneXus Server. Y entonces uno simplemente le dice, bueno, mi repositorio de código es un GeneXus Server, dentro de ese GeneXus Server es determinada KB, determinado environment, determinada versión, estas son mis credenciales y con eso Jenkins tiene la capacidad de conectarse con ese repositorio. Y de la misma manera, en el momento que uno quiere definir un paso de build, uno le puede decir, bueno, el build es hacer el build de esta KB, de esta versión, de este environment, alguna propiedad más, no sé, lo quiero con force rebuild, sí o no, ese tipo de cosas. Así que eso es lo primero que es, como les decía, dentro de Jenkins, insertar, presentarle a GeneXus y hacer que pueda Jenkins trabajar con un GeneXus Server y un GeneXus para hacer el build.
Ahora, también está la integración hacia el otro lado, que es decir, bueno, hacer que las herramientas de GeneXus puedan interactuar fácilmente con esas otras herramientas de integración continua. Entonces, ahí vamos por el lado de la evolución de GeneXus Server. GeneXus Server tradicionalmente lo que cubría era la parte de SCM. Era un repositorio de código, solo que en lugar de archivos de texto, como son en general los repositorios de código, estos son bases de conocimiento GeneXus, y en vez de archivos de texto son entonces transacciones, son paneles, etc. Ahora, a lo que estamos yendo es a definir un GeneXus Server en un sentido más amplio, servidor no solamente de esa parte de SCM, sino de otras cosas. Y, por ejemplo, les mencionaba que hoy con el GeneXus Server está integrado también el backend, digamos, la funcionalidad de tener el backend que sirva para un GeneXus M. Y la idea es también integrar entonces, por ejemplo, cosas de build, ¿sí? Y que yo pueda decir en la misma consola de un GeneXus Server o desde el mismo GeneXus poder decir que así como tengo una KB publicada en el GeneXus Server, puedo decirle que quiero que esa cierta KB cada vez que hay un nuevo commit se ejecute un proceso de build, ¿sí? Integrado con ese GeneXus Server. Y entonces, si bien por un lado lo podía hacer, como les decía, yendo al Jenkins y configurando todo eso, lo que logro con esto es tener una visión unificada. En el propio GeneXus Server veo las KBs y también veo los procesos de build que se han disparado, los resultados que tuvo, si anduvieron, si no anduvieron, si fallaron. Desde ahí incluso puedo tener otro tipo de integración de que ante un determinado error de build que me da un determinado objeto, hago clic y me lleve a mostrarme cuál era el objeto que dio el error o me lo cargue en GeneXus, ese tipo de integraciones. Ahora, con el build tampoco se termina lo que habíamos dicho antes. Además de hacer el build, tengo que hacer otras cosas. Tengo que hacer, por ejemplo, tareas de testing, ¿sí? Entonces, así como integramos del lado de GeneXus la parte de unit test, que ahora está como objetos dentro de la KB, también podemos integrar en este proceso de build que estamos orquestando en este GeneXus Server, también podemos orquestar que una vez que se dispara el build, si el build fue exitoso, que además se ejecuten ciertos tests. Y esos tests podrán ser de diferente tipo, pueden ser test unitarios, pueden ser test funcionales, pueden ser diagnósticos de seguridad, pueden ser de diferente tipo, y entonces tendremos eventualmente la posibilidad de definir, no sé, para los builds que se hacen durante el día, ejecuto este tipo de test, pero una vez por día, durante la noche, ejecuto otros tests más fuertes, o eventualmente en el momento en que tengo que hacer una actualización importante, ejecuto otros tests que son más fuertes todavía. Y si llegamos hasta acá y no lo entregamos, no nos sirve de nada, así que la otra pata que se puede también automatizar es la que tiene que ver con el deploy, ¿sí? En esto hemos trabajado también muy fuerte por el lado del equipo de GeneXus Cloud y por el lado de GeneXus en la automatización del empaquetado y el deploy a diferentes plataformas, y entonces también es del tipo de cosas que queremos concentrar y extender el server como plataforma de orquestación de todo este tipo de cosas. Y bueno, también puede haber otras, ¿sí? Es decir, estos son los casos, las tareas y las etapas que uno ve en integración continua o en deployment continuo, pero hay muchas otras que también pueden estar, puede aparecer cosas de code review, pueden aparecer otro tipo de tareas, y la idea es que exista una plataforma que sería este GeneXus Server que permita integrar fácilmente todo ese tipo de cosas. Así que en eso estamos trabajando. También hay una charla, entiendo que es hoy en la tarde, de Oscar Fabricio, donde también va a estar mostrando cosas sobre GeneXus Cloud, deployment, y en particular va a estar mostrando esto de la integración con Jenkins desde el lado de GeneXus Server. Así que, en definitiva, miren, tenemos cosas que tienen que ver con el modelado, cosas que tienen que ver con el knowing, el conocimiento, y como les decía, la parte más importante, que es la parte del doing, ¿sí? También estas tres cosas las podemos ver de otra forma, que es, esta charla es sobre todo lo que estuvimos nosotros modelando para cómo hacer las aplicaciones del día de hoy.
esta charla es para que ustedes tuvieran el conocimiento de qué es todo lo que hemos estado haciendo y la parte que queda es que lo aprovechemos para hacer cosas. Porque, como decía Nicolás, si hay algo que destaca a nuestra comunidad es nuestra capacidad de hacer. Muchas gracias.